Mira, hermanos, una de las preguntas que yo siempre me he hecho es: ¿cuál es nuestro deber, nuestra responsabilidad como cristianos, como iglesia, como miembros de la iglesia, como creyentes? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Qué es el deber que yo tengo como una persona que cree en Cristo? Ya soy cristiano, ya creo en Cristo, ya he sido bautizado, ya soy parte de un grupo de iglesia. ¿Cuál es mi responsabilidad? Y entre tantas cosas que dicen, uno se pierde. Hay personas que dicen, bueno, mi responsabilidad es orar. Y yo oro, y en cualquier parte donde yo oro, pues ya estoy siendo cristiano. El otro dice, no, mi responsabilidad es dar. Entonces yo doy ofrenda, yo doy mi diezmo, y cuando me voy a vacaciones también lo doy, así vaya para Acapulco, para Veracruz, para allá, para Cancún. Yo estoy cumpliendo porque yo mando el diezmo. Es más, mire, yo no salgo de mi casa ya porque mi enfermedad, pero yo mando mi chequecito a la iglesia, estoy siendo buen cristiano. Eso lo dicen otros. Otros dirán, no, ser buen cristiano es siempre ir a la iglesia. Mire, yo soy uno que no falto. Mi mamá me dijo, antes de morirse, hijo, tú no faltes a la iglesia. Y yo no he faltado a la iglesia. Ya se acuerdan quién lo dice, ¿verdad? Lo voy a decir que lo quiero mucho, mi hermano Oscar. Entonces, Oscar siempre nos dice, mi mamá me dijo, ¿verdad, Oscar? ¿Qué es? Mi mamá me dijo, hijo, estaba chiquito usted, ¿verdad? Y creció mucho, es altote. Lo digo para los que no saben, lo están viendo el video y dicen, ¿quién será Oscar? Pues un miembro de la iglesia que es altote, muy simpático, muy elegante. Entonces, la mamá le dijo, hijo, no faltes a la iglesia. Y es verdad, Osquitar no falta, siempre está en la iglesia. Muy bien. Entonces mire que hay muchas otras cosas. Y yo les podríamos enumerar muchas cosas para decir si soy verdadero cristiano o no. Si soy una persona que cumplo con la responsabilidad y el deber. Pues hoy vamos a descubrir 3 cosas, hermanos. Y yo los invito, que son 3 cosas lo que nos hace verdaderamente cristianos. Si somos de Cristo, tenemos que hacer estas 3 cosas, por encima de las otras. Recuerda que Jesús tenía prioridades. Cuando le preguntaron, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Jesús inmediatamente dijo, de todos, hay muchos, son válidos, son buenos, pero de todos está amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. Ahí está el amor a Dios, a los demás, y ámate a ti mismo. Muy bien. Entonces, esto es lo mismo. ¿Cuál es mi deber, mi responsabilidad? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer si soy verdaderamente cristiano? 3 cosas. Y vamos a reconocerlas en el capítulo 3 en el capítulo 9 de Mateo. Mateo capítulo 9, versículo 35. A ver, los que se animan a buscar en la Biblia. Mateo capítulo 9, versículo 35. Dice así. Mateo capítulo 9, versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 3 cosas hacía Jesús. ¿Cuáles son esas 3 cosas que hacía Jesús? Enseñaba en las sinagogas, predicaba el evangelio, las buenas noticias del reino de Dios, y sanaba toda clase de enfermedad. Enseñar
predicar y sanar. Y para mí, esos son los 3 deberes, compromisos y responsabilidades que tiene todo ser humano cuando se hace cristiano. 3 cosas. Enseñar a aquella persona que todavía no sabe. Enseñarle Biblia, enseñarle doctrina, enseñarle el camino por donde andar. Predicarle a aquella persona que todavía no ha recibido a Cristo como su Señor y su Salvador y quiere ser cristiano. Entonces uno le anuncia el Evangelio y le dice: recibes a Cristo como tu Salvador, bautízate, y el que crea y sea bautizado será salvo. Esa es la salvación. Y en tercer lugar, cuando una persona está enferma y esa persona esté a tu lado, tú pon la mano sobre esa persona, ora sobre esa persona. 3 deberes son los deberes del cristiano. Pero si yo lo digo así, ustedes me van a decir: bueno, pero ¿dónde lo dice? Tiene que probarlo por la palabra. Y aquí lo voy a probar por la palabra, que verdaderamente son esos 3 cosas que tenemos que hacer nosotros como cristianos: enseñar, predicar y sanar. Porque eso era lo que hacía Jesús. Jesús dice que iba por todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y pongan atención, si leemos el versículo 36, seguido de lo que he acabado de leer, dice: y al ver las multitudes, al ver al pueblo, los 48,000 personas que están en el río, al ver las multitudes, tuvo compasión con ellas, porque estaban desamparadas y dispersas. Eso es lo que pasa en el pueblo, en la comunidad, en las aldeas. La gente está desamparada, está dispersa. Y él se imagina, Jesucristo que andaba por los campos, dice, muy parecido como un hato, como un rebaño de esos animalitos que tienen 4 patas y tienen lana, y las llamamos ovejas. Cuando no tienen, ¿quién las cuide? Cuando no tienen el mayordomo, el cuidador de las ovejas, que si ellas son ovejas, se le dice al cuidador de ovejas, se le dice pastor. No se refiere a mí como ministro, se refiere que ese hato de ovejas, cuando no hay quien las cuida, llega el lobo y se dispersan. Entonces, muy parecido es la humanidad. A la humanidad, los 7 millones del mundo, de personas del mundo, necesitan que hayan líderes en la comunidad que les enseñen, que les prediquen y que los sanen con el ministerio cristiano, con la palabra y el poder de Jesucristo. Porque andan como ovejas, dispersas. Yo hubiera dicho, parecen como palomas sin nido. En el palomar, cuando les quitan el nido a las palomas, llega uno y les quita y les tapa ahí donde ya se viven en el tejado dispersas. El uno se para en un poste, el otro se para en un cable y el otro como dispersas, como palomitas dispersas, sin nido. Así anda la gente, no sabe dónde posesionarse, no sabe dónde ubicarse. Pues eso sintió Jesús. Y en el 37 dice: entonces dijo a sus discípulos, a las personas que lo estaban escuchando y que estaban aprendiendo de él: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. A la verdad hay una gran cosecha en Del Río. Son 48,000 personas en Del Río. 30,000 personas no van a ninguna iglesia. No son cristianos, no van a nada. 30,000 personas en Del Río. Aquí caben 100. La mies es mucha, pero dice, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Es decir, las personas que se dediquen a enseñar, a predicar y a sanar son muy pocos los que han entendido eso. Pero hay que hacer una cosa. 38. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, nosotros tenemos que tomar conciencia, despertar y decir, bueno, ¿para qué yo soy miembro de una iglesia? ¿Para qué yo soy cristiano? ¿Para qué pertenezco a ese grupo? Ah, ya sé, para enseñar, para predicar y para sanar.
lo voy a hacer. Ahora, esta semana lo voy a hacer. La persona que no sepa, yo le enseño. La persona que necesite salvación, le predico. Y la persona que necesite sanidad, le oro. 3 cositas fáciles, hermano. Fáciles. Entonces, eso fue lo que hizo Jesús. Jesús cuando vio, dijo, bueno, aquí yo veo que hay un grupo de gente como ovejas que no tienen pastor. Y veo como un cultivo de frutas, o un cultivo de arroz, o un cultivo de maíz, y que no hay quien las cultive. Entonces voy a hacer estas cosas. 3 cosas voy a hacer, dijo él. Voy a decirlo de una vez. 3 cosas. 1, voy a llamar apóstoles. Entonces él en el Mateo 10:8 dice que Jesús envió a los 12 apóstoles a predicar la buena nueva, que el reino de los cielos está cerca. Les comisionó para que sanaran a los enfermos, curaran leprosos, resucitaran muertos y expulsaran espíritus malignos. Es decir, Jesús escogió a 12 que los llamó apóstoles y los envió a enseñar, a predicar y a sanar. Ah, pero es que ellos eran apóstoles y yo como no soy apóstol, entonces hay una excusa. Pero Jesús también no solamente lo hizo con los apóstoles, escogió a 70. Y si vemos en Lucas 10:17, dice que los 72 discípulos que Jesús había enviado a enseñar, a predicar y a sanar, regresaron otra vez a Jesucristo llenos de gozo y de alegría, porque habían visto los milagros, habían visto que la gente se sanaba, habían visto que la gente aprendía, habían visto que la gente llegaba a los pies de Cristo, porque Cristo los había enviado y encomendándoles que hicieran esta labor. Y entonces uno dice, bueno, pero eso lo hicieron los apóstoles y eso lo hicieron los discípulos. Ah, pero aquí viene el tercer grupo. Y si vamos a Marcos 16:17 dice, estos signos acompañarán a los que creen. Es decir, a todos los seres humanos, a todos los creyentes. ¿Tú crees? Si tú eres un creyente, si tú crees en Cristo, tienes 3 cosas que hacer: enseñar, predicar y sanar. Si tú eres creyente, porque eso es lo que dice Jesús. Dice, estos signos acompañarán a ustedes que ya creen. Ustedes que ya son creyentes. Estos signos los acompañarán. En mi nombre expulsarán demonios. Hablarán en lenguas extrañas. Podrán recoger serpientes y si beben su veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos, quienes se recuperarán, sanarán. Ustedes, hermanos, ustedes que ya son creyentes, que ya creen en Jesucristo, ustedes que han sido mucho tiempo cristianos, ustedes tienen 3 responsabilidades, que es enseñar, que es predicar y es sanar. ¿Hacen eso? Era que no lo sabíamos, pues hoy lo aprendieron. Sencillito, mire, este grupo lo ha aprendido en el día de hoy. Ustedes tienen una gran responsabilidad. Ustedes tienen un deber. Y yo me pregunto, ¿quién tiene el poder, la responsabilidad y el deber? Les pregunto a ustedes, ¿quién tiene el poder? El poder, o sea que son aptos, tienen la capacidad, el poder, la responsabilidad y el deber de enseñar, predicar y sanar. ¿Quiénes? ¿Y quiénes son los creyentes? Diga yo, nosotros, yo. La pregunta es, ¿quién tiene el poder, la responsabilidad y el deber de enseñar, de predicar y de sanar? Yo. Imagínense. Y tantos años en la iglesia. Tantos años y yo decía, bueno, ¿y para qué estoy en la iglesia? ¿Qué es mi deber en la iglesia? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues el uno me dice que una cosa, el otro que me dice que otra, y el otro, y uno se pierde, uno se va perdiendo. Porque uno dice, bueno, ¿qué es lo que tengo que yo hacer como iglesia? Pues como iglesia, como miembro, como líder, como creyente, como ser vivo que caminas en 2 piernas, en 2 pies. Ya, porque tú respiras
ya tienes tres responsabilidades: enseñar el evangelio, enseñar la palabra, enseñar a aquel que no sabe, conducirlo, predicarle, o sea, evangelizarlo, y sanarlo. Si está enfermo, sanarlo, es decir, poner la mano sobre esa persona. Todos tenemos esa responsabilidad. Los creyentes, los apóstoles, los discípulos, los cristianos, todos tienen esa responsabilidad, hasta aquellas personas que no sean de las nuestras. Porque eso le pasó a Juan. En Marcos 9:38, en Marcos el capítulo 9, versículo 38, Juan le dijo: Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre. O sea, vimos a uno enseñando, vimos a uno predicando, vimos a uno sanando, y tratamos de impedírselo, porque no era de los nuestros, porque no nos seguía. Es decir, porque era pentecostés, era testigo de Jehová, era mormón, o era bautista, o era ateo, o era budista, o era musulmán, era otros, estaban allá. Pero en tu nombre, Señor, estaban sanando, estaban predicando, estaban enseñando. En tu nombre lo estaba diciendo, y como no era de los nuestros, se lo prohibimos. ¿Y qué le dijo Jesús? Pero Jesús le dijo, versículo 39, no se lo impidáis. ¿Por qué, hermanos? Yo le dije que le iba a decir cositas a ustedes en privado. Se lo aprendí a un pastor mayor, metodista, Noé Torres. Y yo no le entendía. Y él me dijo, cuando yo llegué a la iglesia metodista, me dijo: mire, en la iglesia tenemos miembros, sean pastores, sean ministros o sean simplemente laicos, que son como el perro del hortelano. Ni come ni deja comer. Me lo dijo el primer día, no le entendí nada. Luego, como yo anduve con ellos varios años, con él, y yo le escuchaba con frecuencia ese refrán: ni come ni deja comer. Que los cristianos somos como el perro del hortelano, ni come ni deja comer. Hasta que un día yo le dije: bueno, explícamelo. ¿Qué es eso de hortelano y que come ni deja comer? Entonces me lo explicó. Dijo: es que en los lugares donde hay hortalizas, donde cultivan zanahoria, repollo, lechuga, brócoli, amarran un perro. ¿Por qué amarran al perro y por qué ponen al perro en ese lugar? Porque el perro ni come lechuga, ni come zanahoria, ni come repollo. No come. Pero tampoco deja comer a los ratoncitos, a los conejitos, a los animalitos que vienen a comérselo. Entonces el perro del hortelano, o sea, del que hace hortalizas, no come, él no come, pero tampoco deja comer. Y eso es lo que nos pasa a nosotros los cristianos. ¿Qué le pasaba a los judíos? Jesús le dijo: ustedes los judíos ni entran ni dejan entrar. Se paran en la puerta y cierran la puerta, y ni entran al reino de los cielos ustedes, ni dejan que otros entren. Y por eso en la iglesia metodista el lema es open doors, open minds, open hearts. Puertas abiertas, mente abierta, corazón abierto, open. No hay puertas. En la iglesia metodista no hay dueños. No hay dueño. Nadie es dueño de esto. Nadie es dueño. Nosotros simplemente somos simples, dice, simples obreros, que si lo hacemos muy bien, al final nos dirán: han hecho lo que tenían que hacer. Entonces, esto es de abrirnos y decir: bueno, el que quiera enseñar, ven, aquí está abierto esto. El que quiera predicar, ven, esto está disponible para que tú prediques. El que quiera sanar, hazlo. Eres libre para hacerlo. Porque no se lo prohibáis, dice Jesús. Pero yo les digo, no se lo impidáis. Porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí. Así que, hermanos, esta es la predicación en el día de hoy. En el día de hoy es: ¿cuál es nuestro deber, nuestra responsabilidad, nuestro compromiso como verdaderos cristianos? Son tres cositas. No nos matemos mal la cabeza. Tres cosas.
Uno es enseñar, que seamos de verdad maestros enseñándole a otros a ser buenos cristianos. Y dice Francisco de Asís, y si no tienes que abrir la boca, pues no la abras, hazlo con el testimonio, con su manera de vivir. Enseña, predica y sana. Sanar, predicar y enseñar, los 3 deberes que nosotros tenemos. Y el resto son puros nombres. Por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 27 dice, vosotros pues sois del cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces, eso sí sabemos, somos miembros del cuerpo de Cristo. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, nombres. A los otros luego profetas. Tercero, maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Pero todos estos nombres se hicieron fue para 3 cosas: para enseñar, predicar y sanar. Aunque sean apóstoles, deben hacer estas cosas. Profetas, que tengan el don de sanación, que tengan el don de lenguas, cualquier don, el don de administrar, dice aquí, el don de hacer milagros, cualquiera de esos, sus deberes son 3. Y para finalizar, en Romanos 12:1, dice un casi parecido. Dice, por tanto, hermanos míos, dice Pablo en Romanos 12:1, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Y somos ofrenda, nosotros como seres humanos, somos ofrenda viva, agradable a Dios. Y somos ofrenda santa si cumplimos esos 3 deberes de cristianos. Si enseñamos, si predicamos y si sanamos, nosotros en particular, dice que somos en particular, somos miembros. Entonces cada uno de nosotros vamos a hacer una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Dice, y este es el verdadero culto que deben ofrecer. ¿Cuál es el verdadero culto que debemos ofrecer nosotros? Es enseñar, predicar y sanar. Lo otro está bien. Que mi mamá me dijo que yo tenía que venir a la iglesia todos los domingos y por lo tanto no he dejado de venir. Está bien. Pero te hace falta esas 3. Está bien que vengas, pero te hace falta lo esencial, que es que tú te conviertas en un enseñador, en un predicador y en un sanador. Y todavía lo puedes hacer. No importa que tengas 50, 60, 70, 80 años, 90 años, no importa. Si tú un día de tu vida haces esas 3 cosas, eres una ofrenda agradable, santa y viva hacia Dios, porque ese es el culto que Dios quiere. De sus 95 años que tú puedas vivir en esta vida, tantos días, 365 días al año, 7 días a la semana, 24 horas al día, con tal que tú lo hagas una vez, ya eres una ofrenda agradable. No pierdas más el tiempo, no te distraigas más. Eso es lo que Dios quiere de ti. Dios quiere de ti que tú te conviertas en una ofrenda viva, agradable, bonita, olorosa a Dios. Y ese culto, esa ofrenda solamente se convierte haciendo 3 cosas: enseñar, predicar y sanar. Si tú haces esas 3 cosas, te conviertes en una ofrenda bonita, viva, santa y agradable a Dios. Amén. Gracias te damos, Señor, por esta palabra, por ese mensaje que tú nos has dado en el día de hoy, que ha estado claro, Señor, que son 3 cosas las que tenemos que hacer: enseñar, predicar y sanar. 3 cositas tú nos has dejado, Señor, para que nosotros al ponerlas en práctica seamos una ofrenda ante ti, un culto razonable, un culto bonito, un culto agradable a ti. Oh Padre Santo, permítanos, Señor, te pido, para que cada una de las personas que han escuchado esta predicación y quienes la van a escuchar, que cuando la escuchen les caiga el 20, sientan en su conciencia, en su corazón, que esos son los 3 deberes, responsabilidades, las 3 cosas que el Señor nos ha dejado. Todo lo ponemos en tus manos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.